Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde El Calafate, Santa Cruz, Argentina. Y hoy los vamos a llevar a visitar glaciares. Sí. Vamos a estar haciendo una excursión en bote el día entero. Sí. Creo que vamos a visitar un mínimo de 5 glaciares y también vamos a hacer un poco de trekking. Sí, Así que va a ser un día maravilloso. mucha sol, no hay viento. Cielos azules. Ay, ay, ay. Perfecto para salir a navegar. Perfecto, sí. Ya, así que nos van a venir a buscar en unos momentos, de ahí vamos a manejar al puerto y luego comenzamos nuestra excursión, así que los vamos a llevar a conocer los glaciares, el Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, bienvenidos. Hemos llegado al Parque Nacional Los Glaciares. Recién acabo de pagar la entrada, así que les digo los precios antes de que me olvide. Entonces, para extranjeros, esto es 800 pesos por persona. En este momento que estamos visitando, eso es más o menos 12 o 13 dólares. Y para residentes con DNI, 410 pesos. Y creo que es aún menos si eres un residente de esta provincia de Santa Cruz. También me dijeron que si visitas el parque nuevamente al segundo día, te cobran 50% menos de la entrada, te hacen un descuento. Solamente tienes que mostrar tu recibo que ya has visitado el día anterior y sí, 50% de descuento. Así que esa es una linda noticia para los que van a estar en el Calafate unos cuantos días si tienen planeado venir al parque. Ahora vamos a ir subiendo al barco. Estamos en Puerto Soledad. Este es un puerto privado. Las vistas increíbles. Samuel anda corriendo con su cámara, sacando fotos, sacando video. Y vamos a navegar por Lago Argentino, que es el lago más grande en todo el país. Increíble. Nosotros hicimos este paseo lacustre con Mar Patag a bordo del crucero María Turquesa. El embarque fue a las 8:30 de la mañana y zarpamos a las 9 con el plan de regresar al puerto a las 17 horas, así que fue un día completo. El nombre de la excursión es Glaciares Gourmet porque incluye un almuerzo degustación para la sala premium o un lunchbox para el salón estándar. Nosotros elegimos la experiencia estándar, así que les vamos a mostrar cómo fue eso. Esa mañana zarpamos hacia el brazo norte y visitamos Bahía Escuadra y Muralla de Condoreras. También vimos los primeros icebergs o témpanos de hielo que causaron mucha emoción para todos a bordo. Esta era nuestra primera vez viendo témpanos y no nos imaginábamos que los íbamos a ver tan de cerca. Recién vimos un iceberg impresionante, nos pudimos acercar, fue increíble y el color del hielo, hemos quedado sin palabras. Magnífico. Y bueno, también está fresquito afuera, así que me pedí unos capuchinos de vainilla, media luna, Sí. un pequeño snack antes del almuerzo, ¿no? No sé si necesita azúcar o no, pero le puse de todas maneras. Bien ¿Bien? rico. Bien rico. Sí.
Lindo viaje hasta ahora. Che, está muy grueso. Yo quería pedir una foto para mi nene. ¿Un poco? Ahí va. Un poquito más, ahí va. ¿Quieres acá? Esta se escapa el mucho. Se va, si no se me va. Listo, lo tengo abajo. Vamos. ¡Oh! Nosotros estábamos medio distraídos filmando, pero en un momento vi que algunas personas andaban con vasos de whisky con hielo glaciar. Así que esa es otra experiencia que pueden tener a bordo de este crucero. Vimos muchos glaciares en esta excursión lacustre y no sé si voy a poder listar todos, pero el primero fue el glaciar Seco. Este es un glaciar colgante y lleva el nombre Seco porque está en un periodo de retroceso. Luego visitamos el glaciar Heim, que es otro glaciar colgante que tenía unas increíbles cascadas de deshielo que venían bajando por el lado de la montaña. El próximo glaciar en nuestro itinerario fue el glaciar Spegazzini. Lleva su nombre por Carlos Luis Spegazzini, el botánico italo-argentino que fue el primero en estudiar la flora local. La característica principal de este glaciar es la gran altura de su frente que alcanza los 135 metros. Esto lo convierte en el glaciar más alto del Parque Nacional Los Glaciares y es uno de los más importantes.
De ahí desembarcamos en el puesto de las vacas a hacer una pequeña caminata guiada y en unos momentos les voy a contar por qué el lugar lleva ese nombre. Entonces desembarcamos unos momentos aquí en el puesto de las vacas a hacer una pequeña caminata. Nos dividieron en 3 grupos, 2 en inglés, 1 en español. Y la historia con el nombre de este lugar es que hubo un proyecto aquí en el Parque Nacional para tratar de erradicar todas las vacas salvajes que estaban viviendo en esa parte del parque. Así que recién visitamos una pequeña cabaña donde vivía un hombre finlandés con su esposa chilena y su hijo. Y el trabajo de ellos era de tratar de capturar estas vacas y domarlas y luego traerlas hacia la ciudad, llevarlas a El Calafate. Así que sí, esta fue una parada bien rapidita. Ahora ya estamos regresando hacia el catamarán y me imagino que vamos a estar almorzando pronto. Yo tengo hambre. ¿Tú? Oh, sí, yo también. Yo también. Yo también.
almorzar. Los dos pedimos el mismo sándwich de cordero patagónico con cebolla caramelizada. Uy. ¡La la! Uy. Ahí lo tienen. Estamos probando. ¿Está bien? Muy rico, ¿sí? Sí. Aparte de eso pedimos un vinito, Elementos Malbec 2019. Salud. Chin, chin. Salud. Chin, chin. Y tenemos unas papitas y zanahorias, papas rústicas con cáscara, poquito de salsa ahí. ¿Todos ricos? Muy rico el almuerzo. Sí. Y sobre el almuerzo, lo que está incluido es, bueno, el sándwich, papitas y una bebida no Sí. alcohólica. Y por la botella de vino pagamos 300 pesos. Así que esto fue adicional, pero yo creo que vale la Sí. pena. Es una experiencia especial, así Sí. que un vinito para celebrar un lindo paseo. Nos acaban de traer hielo del Hielo de glaciar. Con pomelo. Wow, ok. Refrescante. Sí. Buen sorpresa. Oh, linda sorpresa, ¿no? No nos imaginábamos que iba a haber postre. Tenemos un brownie de chocolate, Sí. frutos rojos y creo que dijeron una crema con dulce de leche, algo así. ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿Sí? Wow. Wow. Wowie. Una delicia. Wowie. Wowie. Es como una crema o un mousse con dulce de leche, bien rico. Necesito un poquito de todo, un poquito de cada cosa. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Luego entramos al Canal de los Témpanos, rumbo al glaciar Perito Moreno. Este glaciar es el ícono del Parque Nacional Los Glaciares y el motivo por el cual todos vienen a visitar el Calafate. El glaciar es impresionante. Su frente tiene 5 kilómetros de longitud y su altura es de unos 60 metros, pero la profundidad total del hielo es de unos 170 metros, así que en realidad solo estamos viendo una pequeña parte de lo que es. También es uno de los pocos glaciares en el mundo que continúa creciendo.
Ok, aquí estamos de regreso. En la cabaña. En la cabaña. Wow, Sí. qué día. Oh, hermoso día. Hermoso. Espectacular día. Mejor de lo ¿La que mejor nos día? imaginábamos. Para mí esta fue una de mis excursiones favoritas que hemos hecho en toda Patagonia. El mejor paseo en bote. Sí. La verdad que lo disfrutamos a lo máximo. Fue un Máximo. día que no nos vamos a olvidar. En serio, si vienen al Calafate, les recomendamos esta experiencia, que hagan el paseo en bote a visitar los glaciares porque 3 glaciares. es inolvidable. Al final, cuando llegamos a Perito Moreno, después de que todos habían sacado sus fotos y ya nos estábamos por ir, invitaron a todos los pasajeros que suban a la cubierta, a Sí. esa terraza ahí afuera, y tocaron Aurora, la canción de la bandera, Sí. y fue un momento muy emocionante para todos. Ujú. Todos estaban llorando, ¿ok? Casi todos estaban llorando. Hasta yo me emocioné un poquito. Porque fue muy lindo poder estar ahí apreciando la belleza de Patagonia y de Argentina, de este país. Sí. Y sí. Patagonia está hermoso. Ya, la hermoso. verdad que no solo Perito Moreno, pero el Parque Nacional Los Glaciares es un tesoro nacional. Sí. El día hoy, en serio, fue un sueño. Nos encantó. Nos encantó. Sí, sí. Así que si ustedes están planeando en venir a El Calafate, el paseo que nosotros hicimos es con Mar Patag. Es el nombre de la compañía, pero lo pueden reservar a este paseo por distintas agencias en el pueblo. Creo que todos te venden ese paquete. Sí. Este fue un tour un poquito caro para nosotros, fue $130 por persona, sí. pero es una experiencia que cuando la vamos a tener de nuevo, ¿no? Ujú, Es como que una vez en tu vida. Y sí, ese precio incluyó el transporte Sí. del Calafate al puerto, después el paseo todo el día, tuvimos guías, Ujú. el almuerzo, Comida y bebidas. Sí, así Bebidas. que bebidas valió la pena y sí, solo Wow. buenas cosas para contarles del día de hoy. Y todavía nos queda más tiempo en el Calafate, así que vamos a seguir filmando, paseando y compartiendo este destino con ustedes. Sí. Así que eso es todo por hoy. Chao, amigos. Chao, amigos. Muchas gracias. Chao. Chao.